Con la conducción de Abel Cornejo y la compañía de quien les habla, Nancy Nicolini, aquí comienza Güemes ante la historia. Programa destinado a propagar la gesta del gran héroe nacional argentino. Güemes ante la historia. Con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Salta, de la Biblioteca Dr. Atilio Cornejo y LRA4, Radio Nacional Salta. Güemes ante la historia. Buenas noches, doctor. Parece que hoy empezamos recitando para meternos en el clima así rápidamente. Muy bien. Hoy terminamos este relato de la cuarta invasión realista Salta. Entonces estaría bien que podamos escuchar, recitar, a ver cómo... Buenas noches, Salta. Buenas noches, querida Nancy. Buenas noches, doctor. Hoy vamos a empezar, para concluir sería. Es que como un juego de palabras. Hoy vamos a empezar el último programa de la invasión, de la tercera invasión realista a Salta, de la invasión de los sarracenos. Entonces, estaría bueno que empieces recitando, ¿qué le parece? Sí, cómo no, al son de la retirada, ¿le parece? Muy bien. Seis meses han pasado, cuando las tropas del rey transpusieron Humahuaca con el pavor como ley. Nunca se hubiesen imaginado, desde el principio hasta el fin, que las guerrillas continuas no los dejarían seguir. Batallas y escaramuzas, el sitio de la ciudad, Jujuy y Salta lucharon sin pausa por libertad. Fuese el comandante Rojas, Álvarez Prado o de la corte, los gauchos con su bravura son los centauros del norte. De pronto, Jorge Torino, un capitán sin igual, les arrebató el pendón, el estandarte real. Los dragones de la Unión, un regimiento entrenado, es una fuerza de élite, por Güemes fue derrotado. Sus uniformes vistosos los gauchos deben lucir, sus charreteras y borlas con elegancia vestir. Humildes hombres del campo imaginan su nación aplastando la arrogancia del ejército invasor. Se va el mariscal de la Serna, Carratalá y Valdés también. Se llevan polvo y espanto, ya nunca van a volver. El redoble de campanas vuelve a la paz natural. Desde aquí nació la patria, se acuñó la identidad. Esta parte nos refiere a la retirada de la tercera invasión realista, al son de la retirada,
Y a mí me gustaría que le cuente a la audiencia cómo era la ciudad de Salta allá por 1817, para que nos vamos poniendo un poco en época y concluir el relato de la invasión de los sarracenos. Y la ciudad no tenía más de 15 cuadras de largo. Los españoles habían levantado trincheras en todas las salidas, y por ese tiempo eran 4. La del norte, por la calle de la Amargura, actual calle Balcarce. Allí había un puente de piedra que cruzaba el Tagarete del Tineo y enfilaba por el campo de la Tablada, actual campo de la Cruz. Y luego rumbeaba hacia la Caldera y Jujuy. Al este, otro puente de piedra cruzaba la llamada Zanja Blanca, hoy Avenida del Bicentenario, ex Virrey Toledo, por la salida de la calle del Comercio en la presente calle Caseros, que subía serpenteando hacia el portezuelo y empalmaba con el camino hacia Tucumán. La del oeste, por la calle del Yoxi, actual de calle España o ex calle de la Victoria, por la que se subía hasta la Loma de Medeiros. Seguía hasta San Lorenzo, Castellanos y Los Yacones, y continuaba mucho más allá hasta empalmar con el denominado Camino del Despoblado. Y la del sur, que salía por la continuación de la entonces calle de la Concordia, que sería la actualmente llamada Buenos Aires, subiría. O la calle de la Estrella, que es la actual 20 de Febrero e Ituzaingó, que luego de atravesar otro puente de piedra en la actual calle Urquiza, se dirigía hacia el sur, seguía por Cerrillos, entonces que era un lugar de caserío, hasta Chicuana, desde donde salía el camino real hacia los valles Calchaquí, Molinos y San Carlos. Debe recordarse que en la época que estamos describiendo todavía no se había fundado Cafayate y su territorio pertenecía a la hacienda de don Fernando de Aramburú. Muy bien, esto es muy interesante poder recordarlo, porque siempre es bueno volver a la época, antes se decía la época colonial, y vamos a volver al relato de lo que fue la tercera invasión. Retomando el relato, nos encontramos con un hecho nuevo, y es la correspondencia que le dirigió el mariscal La Serna Güemes en pos de que el líder gaucho liberara a su sobrino, el capitán Martínez, que, como habíamos recordado en el programa anterior, había caído prisionero y estaba en poder de Güemes. La Serna, con su insigne arrogancia, no le reconoció rango de gobernador al caudillo, porque estimaba que las Provincias Unidas no habían sido aceptadas como Estado soberano aún. Solo lo admitía como un general de vanguardia de fuerzas irregulares. A propósito de esto, vamos a hablar en el próximo programa, cuándo los gauchos de Güemes dejan de ser una fuerza irregular. Así todo, le pedí un canje de prisioneros. Güemes le recordó su negativa a Belgrano cuando el jefe del ejército auxiliar del Perú le pidió que liberase en canje al marqués de Yavi. Además, le reprochó la crueldad española al incendiar las sementeras del Perchel, dejando exámenes a los campesinos que las cultivaban y el degüello del maestro de postas de la Torre, por la sola causal de no haber dado ninguna información a los realistas. Güemes se mantuvo en su posición y el intercambio epistolar no tuvo ningún resultado. Luego de que el coronel Vicente Sardina se incorporase al ejército real, inmediatamente después de haber combatido con bravura en Yala contra el jefe gaucho Pablo Latorre, y no obstante las numerosas bajas y pérdidas que había sufrido, La Serna decide marchar sobre Salta, hacia donde partió el 13 de abril de 1817. Dividió su ejército en 3 columnas. Al atardecer del 14 de abril los realistas llegaron al pueblo de la Caldera, soportando el asedio de las huestes gauchas de Apolinario Saravia durante todo el trayecto. Al amanecer del 15 de abril llegaron a la ya legendaria hacienda de Castañares, y en las horas siguientes, luego de cruzar un zanjón que en la actualidad ya no existe, se acantonaron en el campo de la Tablada, al que Belgrano había bautizado como Campo del Honor, y actualmente se llama el Campo de la Cruz, que es donde se jura todos los años
la bandera nacional, es decir, frente a los edificios de lo que hoy es la Quinta Brigada de Montaña en la Avenida Arenales. Era la 1 de la tarde cuando comenzó el sitio de la ciudad de Salta. ¿Y qué pasa con el sitio de la ciudad de Salta? Para no hacerlo tan pomposo y tan formal a este relato, vamos a contar una anécdota. Los partidarios realistas que vivían en Salta deciden hacer un baile en honor a los invasores. En ese baile va a asistir una de las grandes heroínas que tuvo la guerra gaucha y la independencia argentina, que es Loreto Sánchez. Y Loreto Sánchez despliega todos sus encantos esa noche en medio del glamour del baile. ¿Y qué es lo que le va a informar a Güemes? Siempre se pensaba que por el camino real que iba por Camposanto hacia Metán y la frontera de Rosario, como se llamaba Rosario de la Frontera, irían hacia Tucumán. Pero a instancias de Jerónimo Valdés deciden esta vez atravesar el Valle del Lerma, dirigirse a los valles calchaquíes. ¿Por qué? Usted lo acaba de nombrar a Fernando de Aramburú. Fernando de Aramburú había formado un regimiento que se llamaba Real Escuadrón San Carlos, porque el actual pueblo de San Carlos, que él lo dominaba, era partidario realista. Entonces, si ellos doblaban por San Carlos y se dirigían por ese camino hacia lo que hoy es el pueblo de San Carlos, Cafayate, y retomar hacia Amaicha del Valle, Santa María de Catamarca y Tafí del Valle, sorteaban toda la resistencia gaucha al sur de la provincia. Y los sorprendían por atrás. Exactamente, sorprendían por la retaguardia, exactamente eso es lo que pasaba. Acá se van a producir una serie de combates. El más célebre de todos estos combates, porque se combate día por día en el Valle del Lerma, con asedios permanentes de los gauchos. Los gauchos no pueden pasar más allá de Escoipe. Ahí va a perder la vida el coronel Vicente Sardina, próximo a lo que es actualmente la finca Pucará. Lo van a velar en la noche en el Cerro Pulares. Se va a librar el famoso combate del Bañado en una casa que todavía existe en la proximidad del Carril. Van a dormir sin luz, dice Bernardo Frías, es decir, sin fogones, en las primeras estribaciones de la Cuesta del Obispo. Al día siguiente, estamos hablando del 21 de abril de 1817, van a seguir dando combate en el Valle del Lerma y uno a uno, combate tras combate, van a ser derrotados sin solución de continuidad por los gauchos de Güemes. Esto va a provocar una terrible asedía, una terrible amargura en el ánimo del mariscal La Serna, quien llama un cónclave en la casa del asturiano Francisco Antonio Valdés, hermano de Jerónimo Valdés, del futuro conde de Torata, donde se estaba hospedando el mariscal La Serna. Los objetivos que se planteaba la invasión de los españoles no habían podido ser cumplidos, ninguno de ellos. No habían podido impedir el Congreso de Tucumán, ni derrotar a Belgrano, ni provocar a San Martín para que librara batalla, es decir, para que se volviese de Mendoza, porque ya estaba en plena organización del ejército de los Andes. Mucho más aún, no habían logrado trasponer Salta y habían pagado un altísimo costo. Por todo ello decidieron retirarse. El 4 de mayo, en la quietud de la noche, al mando del coronel Carratalá, la vanguardia española salió de Salta camino a Jujuy. En la madrugada del 5 partió La Serna con la cabeza gacha y el orgullo herido. Acto seguido, Güemes, que estaba al tanto de todo lo ocurrido, retornó a la ciudad, reasumió el poder y ordenó que sus guerrillas persiguiesen al ejército real y no le diesen tregua en la retirada. Acá se va a producir el famoso episodio en Los Sauces, ese que leyó usted en la poesía, donde le prenden fuego a la cola de las yeguas redomonas, el Pachi Gorriti,
y van a salir espantados como si fuese un episodio del apocalipsis, y en la quebrada de Humahuaca se van a librar numerosísimos combates. Entre ellos se van a destacar el coronel Manuel Eduardo Arias en Tilcara. Hay una persecución sobre el mariscal Olañeta, que iba a la retaguardia realista, y donde finalmente las fuerzas españolas, después de 5 meses de combatir en forma brutal, van a verse obligadas a alojarse en Tupiza, en el actual Estado Plurinacional de Bolivia, el 10 de julio de 1817. En su retirada a Siaga, la Serna ordenó quemar todo lo que tuviese a su alcance. Y en un acto de justicia, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón coronó el éxito del caudillo gaucho y le pidió un despacho de ascenso a coronel mayor, rango equivalente al actual grado de general de brigada del ejército argentino, además de que se le otorgaran medallas al mérito en Salta y escudo de paño para las tropas. El decreto fue firmado el 28 de mayo de 1817, pero además del ascenso y los honores, hay un hecho político muy importante, porque Pueyrredón le reconoció en su decreto al gobernador intendente y comandante general de armas de la provincia, es decir, que Buenos Aires legitimaba por primera vez expresamente el cargo de gobernador del caudillo que había sido elegido por el pueblo de Salta allá por un 6 de mayo de 1815. Al hijo primogénito de Güemes, Martín del Milagro Güemes Puch, quien años más tarde sería la segunda generación de Güemes gobernador de Salta, se le concedió una pensión anual de 400 pesos. Belgrano, conmovido por el triunfo rotundo, decidió reunirse con Güemes a orillas del río Pasaje, actual río Juramento, para tratar 3 puntos centrales: la recompensa militar a los gauchos, la inmediata organización de una expedición para perseguir al enemigo y la conquista de lo que entonces se llamaba el Chaco Gualamba, más la navegación del río Bermejo. Sin embargo, esos buenos propósitos quedaron en los meandros de la historia y ninguno de los puntos tratados se cumplió. Y acá hay que preguntarse una cosa cuando se hace este reconocimiento a Güemes también. ¿Acaso no había que reconocerlos también al Pachi Gorriti, a Apolinario Saravia, a Bonifacio Ruiz de los Llanos, a don Luis Bourela, al comandante Rojas, solo por dar algunos nombres? Ellos todavía esperan la gloria póstuma que les permita alcanzar su verdadero lugar en la historia. A pesar de que todavía falta ese reconocimiento, es bueno recordarlos a ellos en este programa y rendirles nuestro pequeño homenaje desde acá por esa heroica lucha que fue la resistencia a la tercera invasión realista a Salta, que, como dijo Dalmacio Vélez Arfield, fue uno de los episodios más brillantes y más gloriosos de la independencia argentina. Así hemos terminado después de 4 programas este relato, ¿no? Era largo, pero era interesante. Era largo, pero era insoslayable describir todo esto. ¿Qué tenemos de música hoy? Y con tantas idas y venidas y los rumbos y las batallas, ¿qué le parece si los escuchamos a los Rojas con Rumbeando el Norte? A ver. Rumbeando al norte van mis anhelos, sigo la huella de los recuerdos, tierra querida, voy a tu encuentro. Apuro el tranco por ver tu cielo, llegar al trecho que tanto quiero, soltar la rienda de un sentimiento.
las arenas que deja el río, guardé un secreto cuando era niño, de un amor puro que nunca olvido. Rumbeando al norte van mis anhelos, sigo la huella de los recuerdos. Tierra querida, voy a tu encuentro. Veo a mi tata bajo el alero, mirando lejos como su sueño, trenzando un lazo, sobando un cuero. Hombre sencillo de hablar pausado, manos curtidas por el trabajo, cantor de coplas de rato en rato. Levanta vuelo la polvareda y en el camino se van las penas, porque a mi pago ya estoy de vuelta. Rumbeando al norte van mis anhelos, sigo la huella de los recuerdos. Tierra querida, voy a tu encuentro. Rumbeando al norte, nos decían Los Rojas. Qué potencia que tiene cantando esta gente, ¿no? La voz de Jorge Rojas, del Indio Rojas, siempre es el chaco salteño ese profundo que habla rumbeando al norte. Así como rumbeando al norte se fueron los realistas después de 1817. Cabizbajos y meditabundos. Así Güemes los hizo rumbear al norte sin tregua, sin pausa y sin medida. Usted sabe que el próximo programa decidió por ahí puede poner un tema musical. Por ahí, si estoy mejor de la voz, traigo la guitarra y le canto. Es sorpresa hasta el próximo viernes. Va a ser toda una expectativa. Vamos a ver toda una expectativa. Hay que poner un poco de expectativa. ¿Qué efemérides tenemos hoy? A ver. Güemes ante la historia. Sus efemérides. Un 1 de agosto de 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón crea por decreto el Ejército de los Andes. En dicho decreto, además, nombra a José Francisco de San Martín como capitán general de dicho ejército. Una fecha realmente importantísima en la historia argentina y una fecha importantísima también para los salteños por esta relación tan particular que ha tenido San Martín con Salta y San Martín en su confianza a Güemes, porque San Martín siempre pensó que el flanco derecho del ejército de los Andes iban a ser los escuadrones gauchos que algún día pudiesen llegar a Lima transponiendo el Alto Perú. La muerte de Güemes impidió que esto se concretara y yo siempre pienso que cuando San Martín llega a la entrevista de Guayaquil a entrevistarse con el libertador Simón Bolívar, otra hubiese sido su suerte si Güemes hubiese llegado a Lima, ¿no? Siempre recordamos a San Martín como la figura que reivindica a Güemes ante la historia, como se llama este programa. Recordamos a San Martín como el padre de la patria y recordamos a San Martín por una cosa fundamental. Estamos empezando el mes de agosto
el 17 de agosto es un nuevo aniversario de su partida a la inmortalidad. Pero yo San Martín, más allá de por todas las hazañas que fue capaz de hacer con su inteligencia, con su coraje, con la formación militar que tenía, a San Martín yo siempre lo recuerdo por su austeridad y por su ejemplo, por sus máximas. Para mí el resumen de la vida de San Martín se resume en esas máximas que le deja a Manuelita, su hija, que son realmente, a Mercedes, perdón, que son formidables, ¿no? Ese es el ejemplo de San Martín ante la historia argentina. Un 3 de agosto, pero de 1814, el brigadier Joaquín de la Pezuela evacúa la ciudad de Salta y sus fuerzas comienzan la retirada hacia el Alto Perú. Güemes y sus gauchos, que lo hostigan desde hace 5 meses atrás, lo atacan constantemente hasta llegar a La Quiaca. Fíjese las similitudes en que existe entre la segunda y la tercera invasión. Esa es la invasión de los cuicos, la que comanda Pezuela. Nosotros terminamos de relatar la tercera invasión. Duran casi lo mismo, casi 6 meses, ¿no? 6 meses de asedio heroico hacia la ciudad de Salta y sus alrededores, donde el caudillo va a desplegar esa guerra de recursos y esa guerra de guerrillas, que es la que impide al invasor avanzar hacia Buenos Aires y sofocar el espíritu de la Revolución de Mayo. Un 6 de agosto de 1816, el gobernador intendente de Salta, don Martín Miguel de Güemes, jura la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, junto a las autoridades y principales vecinos de la ciudad de Jujuy reunidos en un cabildo abierto. Luego, Güemes expide una proclamación a sus compañeros de armas, comunicándoles la declaración de la independencia por parte del Congreso de Tucumán y exhortándolos a continuar combatiendo con amplia confianza en el pueblo de la Intendencia de Salta. Esto, que parece una simple anécdota, es un acto de fe que tiene Güemes en la República, en la futura fundación de nuestra nación, en la organización constitucional argentina, y es que nuestra patria sea libre y soberana. Esa reafirmación de la independencia nacional de alguna manera define el carácter y el pensamiento político de Martín Miguel de Güemes. Al día siguiente, un 7 de agosto, pero y también de 1816, en Las Trancas, Tucumán, Belgrano vuelve a hacerse cargo del Ejército del Norte, luego de la desastrosa campaña de Rondó en el Alto Perú. El ejército había sido prácticamente destruido y sus unidades extinguidas en su mayor parte. Belgrano lo llevó hasta la ciudadela construida por San Martín en la ciudad de Tucumán, y allí inició la obra de reconstrucción moral y material. Belgrano, que acá ya va a empezar a padecer los síntomas de la enfermedad que lo van a llevar a la muerte, después de la batalla y de la derrota de Sipe-Sipe, o batalla de Viluma, como se la conoce en Europa, en esa tercera expedición al Alto Perú, decide levantar la moral y reorganizar la tropa del Ejército Auxiliar del Perú en un nuevo acto de arrojo y heroísmo, de ese héroe monumental que entregó todo de sí, también por fundar la nación argentina. Hoy me voy a despedir con algo que me ha sorprendido, porque usted siempre me sorprende con las cosas que hace, ¿no? Yo estaba hablando de las máximas para la niña Mercedes, como le decía San Martín a su hija, a Mercedes de San Martín, y qué mejor manera de recordar a San Martín con ese ejemplo que yo hablo, con las 12 máximas que le escribió a su hija. La primera, humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos. Exactamente. O sea, respetar toda vida. El segundo, amor a la verdad y odio a la mentira. Esto es casi un mandamiento, ¿no? Tercero, confianza y amistad, pero uniendo el respeto. No hay confianza y amistad si no hay respeto. Eso es
una enseñanza sabia. Fundamental. Estimular la caridad con los pobres, algo que siempre debemos acordarnos en todo momento. El respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarse a guardar un secreto, nada menos, ¿no? Indulgencia hacia todas las religiones, es decir, que San Martín pregonaba la libertad de cultos. Exacto, respetar. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Fíjese, esto es casi una apología de lo que es la misericordia y la sensibilidad humana, la solidaridad. Hablar poco y lo preciso, que vendría tan bien en los tiempos actuales, ¿no? Hablar poco y hacer más podría ser, ¿no? Estar formal en la mesa. Esto de estar formal en la mesa, que parece una antigualla, como decían antes, una antigüedad, no significa otra cosa que respetar y honrar esa mesa diaria donde nos juntamos los argentinos, donde se junta la familia, donde se puede departir, donde se puede dialogar, ¿no? Es respetar eso, nada menos y nada más. Amor en el aseo y desprecio al lujo, es decir, que eso define la personalidad de José Francisco de San Martín, de ser una persona totalmente austera, aun cuando pudo no haberlo sido, ¿no? Despreció todos los honores San Martín, una cosa notable en su vida. Y finalmente, esto que es para mí extraordinario, que es el amor por la patria y por la libertad. Y con esa máxima nos vamos a despedir hoy, con ese amor por la patria y por la libertad. Hasta el próximo viernes.